aduanera, bienvenidos a esta edición especial de Exportando Diálogos. En esta ocasión tenemos un tema que es muy novedoso y seguramente les va a interesar muchísimo. Nos acompaña la jefa de análisis normativos de la Dirección Jurídica de CAREM, la maestra Liliana Pérez Pérez, que nos va a platicar acerca de este tema, que es los decrementables, que ya se van a incorporar ahora a la normatividad aduanera y hay que registrarlos en el pedimento. Le doy la bienvenida a la maestra Liliana Pérez. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Janet? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y compañeros, amigos. Como siempre, es un gusto contar con estos espacios para dialogar respecto a estas modificaciones a las disposiciones que implican el cumplimiento de obligaciones aduaneras, tanto de los agentes aduanales como de los importadores y exportadores. Y el día de hoy, el caso de los decrementables no es la excepción. Para ello, quisiera hacer referencia a un análisis que emitió Confederación para todos sus asociados. Este análisis lo van a poder encontrar en la circular 25 del 15 de febrero de 2021. Y bueno, respecto a estos comentarios, el día de hoy vamos a solventar algunas dudas que han sido recurrentes y, como siempre, ponernos a su disposición respecto a aquellos casos muy particulares donde los agentes aduanales sigan teniendo alguna duda. Con gusto los vamos a estar solventando en la dirección jurídica. Pues muchísimas gracias de nuevo, maestra Liliana, por estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Tú nos podrías platicar acerca de dónde viene, cuál es el antecedente de este concepto de los decrementables? Claro que sí, Janet. Muchas gracias. Es muy buena pregunta. Porque muchos se han cuestionado por qué han tenido lugar esta obligación si en ley aduanera no se ha reformado alguna disposición o adicionado algún concepto de decrementables. Bueno, para ello quisiera precisar en primer lugar que el artículo 66 prevé aquellos conceptos que no son considerados en el valor de transacción de las mercancías, aun cuando estén incluidos en el precio pagado, es decir, los que ahora conocemos como decrementables. Esta disposición existe en el artículo 66 de la ley aduanera, no obstante, hasta el día de hoy no era exigible o no existía un campo en pedimento para su declaración. Bien, por ello yo quisiera remontarme un poco a las disposiciones que ha emitido el Servicio de Administración Tributaria respecto al tema, y para ello tenemos que en el mes de septiembre el SAT emitió los lineamientos técnicos de registro del validador de operaciones de comercio exterior, SAI, en la versión 8.6, incorporó en el campo 501 datos generales, los registros 31 al 35, referentes a la declaración y transmisión de datos de los decrementables por concepto de fletes, seguros, carga, descarga y otros decrementables. Bien, como saben, estos son lineamientos del SAT para efectos de determinar la información que se deberá transmitir mediante pedimento. Y en el mismo mes se emitió el boletín 17, en el que se hace referencia a la incorporación de estos criterios al validador a partir del 19 de octubre. No obstante, aún no habían sido adicionados al anexo 22. Por lo tanto, el 12 de octubre se emite un nuevo boletín, que es el boletín 21, en el que establece que no sería obligatoria su transmisión hasta que se incorporen estas modificaciones al anexo 22, instructivo del llenado del pedimento, y es hasta la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020, publicada el 26 de octubre de 2020, en la que se adicionan finalmente al anexo 22 los campos 24 al 28 referentes a la declaración de los decrementables. Cabe precisar que el artículo transitorio de esta modificación establece la entrada en vigor
4 meses posteriores a la publicación de dicha modificación. Es por ello que entrará en vigor el próximo 26 de febrero. En estos campos, al igual que en los campos adicionados en los lineamientos del registro BOSESAI, se adicionan los conceptos que se deberán declarar por decrementables, en este caso en los campos 24 al 28, y en ambos se establece esta posibilidad tratándose de gastos por concepto de fletes, seguros, cargas o descargas que tienen lugar con motivo del transporte de las mercancías con posterioridad a que se dan los supuestos del artículo 52, fracción primera de la ley aduanera. Muchas gracias, maestra Liliana. ¿Nos puedes platicar acerca de cuáles son estos supuestos que se refieren al artículo que mencionas de la fracción 1, fracción primera de la ley aduanera, por favor? Y claro que sí, Janet. Es muy importante este artículo. Como sabemos, el artículo 56 establece las fechas que rigen para la determinación de la base gravable, cuotas compensatorias, precios estimados, regulaciones y restricciones no arancelarias, tipo de cambio. Es decir, el artículo 56 establece en qué momentos se deberán considerar para determinar, entre otros, la base gravable. Bien, tratándose de la fracción primera, se refiere al supuesto de importación, ya sea temporal o definitiva. Se va a considerar como fecha que rige la fecha de fondeo, en su defecto la de amarre o atraque tratándose del transporte marítimo, o bien la fecha en que cruza la línea divisoria tratándose del transporte terrestre, o en su caso la fecha de arribo en el supuesto de las aeronaves. Debemos tener claros estos momentos porque son de vital importancia para comprender el concepto de los decrementables, ya que tanto en el artículo 66 de la ley aduanera, en los lineamientos de registro BOSESAI y en el anexo 22, hace referencia a estos gastos siempre y cuando tengan lugar con posterioridad a que se dan estos supuestos del artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Muchas gracias, Liliana. Ahora, ¿nos podrías explicar, por favor, cuál es la relación que guardan los decrementables con el método de valoración y el valor en aduana de las mercancías? Claro que sí, Janet, con gusto. Totalmente son términos que van de la mano. Para ello debemos de tomar en cuenta que los métodos de valoración que comprende nuestra legislación aduanera, el más común y el principal será nuestro método de valor de transacción. Comúnmente corresponde al precio realmente pagado o pagar por las mercancías. En consecuencia, tanto los incrementables como los decrementables van a ser aplicables cuando utilicemos este método de valoración aduanera. Entonces, esa es la primera premisa que debemos de tener en cuenta. Si estamos utilizando el método de valor de transacción, en consecuencia, estamos en posibilidad de declarar ya sea incrementables o decrementables. Recordemos que los métodos de valoración son por exclusión y en el supuesto de que no se cumpla con los requisitos legales para utilizar el método de valor de transacción, como podría ser el caso de aquellas compraventas efectuadas entre partes relacionadas, ahí pues ya estaríamos obligados a utilizar otro método de valoración aduanera. En consecuencia, en un método distinto al método de valor de transacción, no será procedente declarar incrementables ni decrementables porque no se toma en cuenta el valor de transacción
de las mercancías importadas realmente, el precio realmente pagado. Entonces, esa es la primera premisa que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, en relación con la base gravable, debemos de considerar que en el pago de contribuciones al comercio exterior, con una tasa ad valorem, es decir, que corresponde a un porcentaje respecto al valor de las mercancías, como lo establece nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, es de vital importancia la determinación del valor en aduana, ya que de este va a depender el correcto pago de las contribuciones al comercio exterior. Entonces, debemos de considerar para comprender el tema de los decrementables, en primer lugar, uno, que será procedente cuando se trate de la importación de mercancías, cuando tomemos como método de valoración el valor de transacción de las mercancías. Muy bien, maestra Liliana, pues entonces ahora, ¿qué te parece si nos aclaras en qué supuestos nos referimos a incrementables y a decrementables conforme a nuestra legislación aduanera? Sí, con gusto, Janet. Bien, para comprender mejor estos conceptos tanto de incrementables como de decrementables, debemos considerar que de conformidad con el método de valoración aduanera, el método de valor de transacción, el valor en aduana corresponde por regla general al valor de transacción y el valor de transacción va a ser igual al precio pagado por las mercancías. Sin embargo, existirán algunas excepciones a esta regla general. ¿En qué consiste? Que la ley prevé algunos gastos que aun cuando no estén incluidos en el precio pagado, forman parte del valor de transacción de las mercancías e en consecuencia son considerados en la base gravable para la determinación de contribuciones al comercio exterior. Pero existirán algunos supuestos en que la ley prevé algunos gastos que son incluidos en el precio pagado, pero que no son considerados como parte del valor de transacción. En consecuencia, no forman parte de la base gravable para la determinación de contribuciones al comercio exterior. Este es el caso de los decrementables. Como verán, si bien la ley aduanera no establece literalmente estos conceptos, los podemos interpretar tanto el artículo 65, fracción primera, inciso D, como del artículo 66 de la ley aduanera. Entonces, para ello, ¿en qué consisten conforme a nuestra ley estos gastos incrementables? En primer lugar, me voy a referir a ellos para abordar posteriormente los decrementables. En el caso de los incrementables, como sabemos, la ley establece que van a ser aquellos gastos que no se encuentran comprendidos en el precio pagado, siempre y cuando corran a cuenta del importador. En estos gastos, entre otros, encontramos los efectuados con motivo del flete, seguro o demás gastos conexos derivados del transporte de las mercancías que tienen lugar hasta el momento en que se dan los supuestos del artículo 56, fracción primera de la ley aduanera que comentamos previamente. Entonces, la premisa de los incrementables es que son gastos que se deberán de considerar en el valor de transacción de las mercancías y con ello en la base gravable para la determinación de contribuciones al comercio exterior. Y la condición para su declaración es siempre que sean a cuenta del importador y no estén incluidos en el precio pagado. Muy bien, teniendo claro ya este concepto de los incrementables, ahora nos vamos a referir
¿Cuándo entonces se trata de los decrementables? Pues de manera inversa, todos aquellos gastos por transporte, seguro o gastos conexos derivados de la carga, descarga o manejo de mercancías que tienen lugar con posterioridad a que se dan los supuestos del artículo 56, fracción primera, no forman parte del valor de transacción de las mercancías. Es decir, aun cuando estén incluidas en el precio pagado, no se consideran parte del valor de transacción de las mercancías. Para ello, en el caso de los decrementables, existe la condición de que estén desglosados en el documento equivalente. ¿Qué significa que estén desglosados? Que estén separados o identificados del precio pagado por las mercancías importadas. Muchísimas gracias, maestra Liliana Pérez, jefa de análisis normativos de la Dirección Jurídica de CAREM, por darnos este contexto y esta introducción tan amplia sobre los decrementables que ya vienen el próximo 26 de febrero. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero por favor regresen porque ahora sí ya viene algo muy, muy importante, que es cómo se van a declarar estos decrementables. Pues ya estamos de regreso platicando sobre los decrementables que entran en vigor el próximo 26 de febrero con la maestra Liliana Pérez, jefa de análisis normativos de la Dirección Jurídica de CAREM. Liliana, ¿nos puedes platicar ahora sí, vamos aterrizando todo este contexto que nos diste previamente? ¿Cuál es el concepto de decrementables y dónde se encuentra previsto? La ley aduanera como tal no establece literalmente el concepto de decrementables. Ha sido muy recurrente que nos han preguntado, oye, ¿dónde encuentro el concepto de decrementables? ¿Cuál es el fundamento legal? Para ello debemos saber que este concepto nosotros lo tomamos del artículo 66, fracción segunda, inciso B, y entendemos como decrementables aquellos gastos incluidos en el precio pagado que se encuentran desglosados en el documento equivalente y que corresponden a gastos efectuados con motivo del transporte, seguro y gastos conexos como la carga, descarga y manejo de mercancías que tienen lugar con posterioridad a que se dan los supuestos del artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Muy bien, entonces, aclarando este concepto, lo tomamos del artículo 66, fracción segunda, inciso B. Muchas gracias por darnos esta referencia precisa porque, tenemos información de que pues es algo muy recurrente, ¿no? Que están consultando ahorita los agentes aduanales, y en general los actores de comercio exterior. Liliana, ¿nos puedes ahora compartir cómo es que se deben de declarar los decrementables cuando no existen desglosados esos gastos que ya nos compartiste de qué se tratan, o bien existiendo no fueron pagados por el importador? Claro que sí. Bueno, para ello debemos de partir de en qué supuestos será procedente la declaración de los incrementables. Como hacíamos referencia previamente, va a ser en la importación de mercancías en las que tomamos como método de valoración aduanera el valor de transacción. Para ello es fundamental para la declaración de los decrementables, es una condición prevista en ley, que estos decrementables estén desglosados en el documento equivalente. Es decir, son estos costos
derivados del transporte, seguros y demás gastos conexos como los gastos de manejo, carga y descarga de mercancía que tienen lugar con motivo del transporte de las mercancías con posterioridad a que se dan los supuestos del artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Entonces, en primer lugar, debemos de ubicar que estamos en todos esos supuestos. Es decir, si yo cuento con esos gastos, pero no los tengo desglosados en la factura, no tendría manera de acreditarle a la autoridad que no forman parte del valor de transacción. En consecuencia, no tendría que disminuirlos de mi precio pagado declarado en pedimento. Entonces, si teniendo esos gastos no los tengo desglosados en mi documento equivalente, en consecuencia, no los decremento o disminuyo del precio pagado declarado en pedimento, lo procedente será que en los campos correspondientes a decrementables 24 al 28 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, se declare el monto de ceros. Es decir, no estoy disminuyendo o decrementando algún gasto de mi precio pagado. En consecuencia, no tengo un monto que declarar y lo procedente será declarar ceros. La declaración en ceros, siempre y cuando concurran todas estas condiciones, no configura infracción alguna a la legislación aduanera. Muy bien. Y en el caso de los decrementables con gastos que fueron pagados, que sí fueron pagados por el importador y sí están desglosados en el documento equivalente, ¿esos cómo se declaran? Muy bien. Entonces, ya que tenemos la certeza de que existen esos gastos que fueron pagados por el importador y que están desglosados en el documento equivalente, lo procedente será declararlos como gastos decrementables en el campo correspondiente, ya sea del 24 al 28 en el campo que corresponda, ya sea que se trate de decrementables por el tema de transportes, de seguros, de carga, descarga o incluso aquellos otros decrementables en el campo 28. Entonces, lo procedente en este caso es disminuir estos gastos del valor del precio pagado declarado en el campo 14 del anexo 22 del instructivo del llenado del pedimento. Es decir, ¿en qué consiste la declaración de los decrementables? En que el precio pagado declarado en este campo 14 se disminuya estos gastos que no forman parte del valor de transacción de conformidad con el artículo 66 de la ley aduanera por estar desglosados en el documento equivalente. Entonces, recordemos, si concurren todas estas circunstancias, lo podrás decrementar del precio pagado que estamos declarando en pedimento y declarar en ese campo únicamente aquellos elementos que sí forman parte del valor de transacción y aquellos elementos que no forman parte del valor de transacción se deberán declarar en los campos correspondientes del 24 al 28 del anexo 22. Muy bien, pues ahí está esta parte. Y como última pregunta ya sobre cómo declarar los incrementables en este caso, maestra Liliana, platícanos cuándo se deberán de declarar con un monto distinto a cero. Y para ello es importante tener siempre en cuenta que la procedencia de los decrementables será cuando estamos disminuyendo del precio pagado que estamos declarando en pedimento en el campo 14 aquellos valores que cumplen con los requisitos para no formar parte del valor de transacción. ¿Y cuál es ese requisito? Que esté desglosado en el documento equivalente. Entonces, tenemos que
reunir estas dos condiciones, que lo estemos disminuyendo del precio pagado que declaramos en el campo 14, y dos, que efectivamente esté desglosado en nuestro documento equivalente. También debemos recordar que derivado de las modificaciones de la segunda resolución de las reglas, se incorporó también al anexo 19 el numeral 30 referente a los decrementables. ¿Qué significa esto? Que la declaración incorrecta constituye la infracción referente a declaración inexacta de datos en pedimento. Bien, entonces debemos tener presente que siempre que disminuyamos estos gastos por no formar parte del valor de transacción, debemos de declarar los montos en el campo correspondiente de decrementables. De no hacerlo de esta manera, estaríamos incurriendo en la infracción consistente en datos generales inexactos. Antes de cerrar este programa que afortunadamente nos ha quedado muy completo, me gustaría que nos compartieras recomendaciones para cuando nuestros agentes aduanales tengan que hacer la declaración de gastos decrementables y, bueno, algo adicional que les quisieras comentar también. Claro que sí. A manera de recomendación, quisiera sugerirles que para saber cuándo es procedente la declaración de los decrementables, tomemos en cuenta que concurren las siguientes condiciones. Uno, que el precio sea pagado por el importador. Dos, que los gastos considerados como decrementables se encuentren desglosados o identificados de manera separada en el documento equivalente del pago efectuado por las mercancías importadas. Tres, que en el precio pagado en el pedimento se disminuya o decrementen estos gastos, es decir, en el campo 14 del anexo 22. Y tres, que se declaren en pedimento algunos de los Incoterms que implican entrega de la mercancía en territorio nacional, como es el caso del DAP, DPU o DDP, es decir, entrega en lugar descargado o entrega con derechos pagados. Pues muchísimas gracias, maestra Liliana, por acompañarnos en esta edición especial de Exportando Diálogos. Esperamos pronto nos puedas acompañar con otra temática. Bien, gracias por el espacio y reiterarnos a sus órdenes. Estaremos ahí recibiendo aquellas dudas que se continúen generando e informando lo que se venga presentando a la entrada en vigor. También que nos siguen a través de la plataforma de YouTube, Karen TV, el canal del comercio exterior en México. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición de Exportando Diálogos.